Angola, 1975. La selva africana era un infierno verde, un laberinto de sombras y humedad que devoraba a los incautos. Manuel Manny Valdés llevaba semanas infiltrado en territorio enemigo, camuflado entre mercenarios y guerrilleros de la UNITA, el grupo respaldado por la CIA en la guerra civil angoleña. Bajo la falsa identidad de un traficante de armas cubano, había ganado la confianza de algunos comandantes de la resistencia. Su verdadero objetivo, sin embargo, estaba en un encuentro secreto aquella noche. En una choza apartada, iluminada por una lámpara de queroseno, Manny esperaba a su contacto. La lluvia tamborileaba en el techo de zinc. Su mano descansaba sobre el revólver en su funda, siempre listo. Finalmente, la puerta se abrió y un hombre de mediana edad, con el rostro curtido por años de servicio en la inteligencia, entró. Sadow, saludó el hombre con un tono seco. Su nombre clave en la CIA. Orwell, respondió Manny, reconociendo a su contacto. Orwell sacó un sobresellado de su chaqueta empapada y lo deslizó sobre la mesa. Esto viene directo del Langley. Información altamente clasificada. Manny abrió el sobre con precaución. Dentro había un informe con fotos granuladas en blanco y negro. Eran imágenes de bases militares en el Congo, Sudáfrica y Brasil. En todas aparecían extrañas luces en el cielo, objetos alargados flotando sobre instalaciones estratégicas. Una de las fotos mostraba un bólido luminoso cerca de una base aérea en Namibia. ¿Esto es una broma?, preguntó Manny, mirando a Orwell. No. La CIA ha estado siguiendo estos incidentes desde hace décadas. Pero la frecuencia de los avistamientos ha aumentado. Alguien, o algo, está observando nuestras operaciones en África. Y no son los soviéticos. Manny frunció el ceño. Sabía que la CIA no malgastaba recursos en fantasías. Si estaban enviando informes ultrasecretos hasta una zona de guerra, significaba que el asunto era serio. Necesitamos saber si los rusos están metidos en esto, dijo Orwell. Hay rumores de que la KGB también investiga estos casos. Tu misión es infiltrar una base en el norte y averiguar qué está pasando. Antes de que Manny pudiera responder, un estruendo sacudió la choza. Gritos y disparos estallaron en la oscuridad. ¿Nos emboscaron?, gritó Orwell, sacando su pistola. Manny rodó al suelo justo cuando una bala atravesó la ventana. Sacó su pistola y disparó a ciegas hacia la jungla. La emboscada era rápida y precisa, algo que solo una fuerza bien entrenada podía ejecutar. Guerrilleros prosoviéticos. Tenemos que salir de aquí, gritó Orwell, disparando hacia la entrada. Manny corrió hacia la parte trasera, donde un jeep cubierto de barro los esperaba. Arrancó el motor y el vehículo se sacudió con un rugido. Orwell saltó al asiento del pasajero mientras el plomo zumbaba a su alrededor. Manny pisó el acelerador y el jeep se lanzó a través de la selva. Tras varios minutos de persecución entre la maleza, llegaron a un claro donde un helicóptero, un Huey, esperaba con las aspas girando. Dos agentes de la CIA en uniforme paramilitar les hacían señas. «Suban, ahora», gritó uno de ellos. Manny saltó primero, seguido de Orwell. El helicóptero despegó justo cuando los guerrilleros irrumpieron en el claro, disparando en vano. El rugido de las aspas ahogó el estruendo de los disparos. Mientras ascendían, Manny sintió que algo iba mal. Una descarga eléctrica recorrió el aire, como si una tormenta invisible estallara a su alrededor. De repente, el sistema de radio del helicóptero se apagó. Los instrumentos fallaron. «Perdimos comunicaciones», gritó el piloto. Entonces lo vieron. Un objeto alargado, negro y sin alas, flotaba en el cielo a unos 500 metros de distancia. No emitía sonido, no tenía luces parpadeantes. Simplemente estaba ahí, desafiando toda lógica. Manny sintió un escalofrío recorrerle la espina dorsal. «¿Qué demonios es eso?», susurró Orwell. De repente, el objeto se movió. No voló como un avión ni giró como un helicóptero. Simplemente desapareció en una fracción de segundo, como si nunca hubiera estado allí. Las radios volvieron a encenderse de inmediato. Los instrumentos recuperaron la energía. El piloto, con el rostro pálido, miró a Manny a través del espejo retrovisor. «Nunca hablamos de esto», dijo en voz baja.
Manny intercambió una mirada con Orwell. No sabía qué había visto, pero una cosa era segura, algo más grande que la guerra en Angola estaba en juego. De vuelta en Langley, Manny Valdés sintió el contraste inmediato entre la humedad sofocante de la selva angoleña y la frialdad artificial del cuartel general de la CIA. Caminó por los pasillos, esquivando miradas curiosas y saludos formales hasta llegar a su oficina privada. Cerró la puerta con llave y arrojó sobre el escritorio la carpeta que Orwell le había entregado en Angola. Encendiendo una lámpara de escritorio, sacó los documentos con precaución. Fotografías en blanco y negro, informes mecanografiados con sellos de alto secreto, diagramas extraños. Entre ellos, una serie de páginas hablaban de un incidente en 1942 conocido como la Batalla de Los Ángeles. Manny frunció el ceño mientras repasaba los detalles. Una formación de objetos desconocidos había sido avistada sobre California y el ejército había respondido con fuego antiaéreo. Oficialmente, no había habido aviones enemigos. Pasó las hojas rápidamente hasta encontrar un memorando de 1952 firmado por el entonces director de la CIA, Walter B. Smith. El documento mencionaba que, tras el incidente, la agencia había empezado a rastrear fenómenos aéreos no identificados con implicaciones tecnológicas avanzadas. Había referencias a material recuperado y pruebas realizadas en bases secretas. Manny cerró los ojos por un momento. Si estos archivos eran reales, significaban que la CIA llevaba décadas ocultando información. Y lo que había visto en Angola confirmaba que algo, o alguien, seguía vigilando de cerca. Horas después, Manny caminó hasta un bar discreto en las afueras de Washington, D.C. Sabía que su contacto aceptaría reunirse allí. En un rincón oscuro, un hombre de cabello canoso y mirada cansada lo esperaba. Viktor Mikhailov, exanalista de la KGB que había desertado a Occidente en los años 60. Fumaba un cigarro con lentitud, observando el fondo de su vaso de vodka. Sadou, hace tiempo que no nos vemos, dijo en un inglés con fuerte acento ruso. Cortejando a la muerte como siempre, Víctor, respondió Manny, sentándose frente a él y deslizando un sobremanila sobre la mesa. Necesito respuestas. El ruso tomó el sobre con cautela y sacó los documentos. Sus ojos se endurecieron al leer los informes. Interesante, murmuró. Ya veo por qué estás preocupado. La KGB también está tras estos archivos. Creen que tu gobierno ha estado escondiendo algo grande desde hace años. Define grande, pidió Manny. Víctor exhaló humo y lo miró fijamente. Tecnología no terrestre. El silencio se extendió entre ellos. El ruido del bar se volvió lejano. Los soviéticos encontraron rastros en Siberia, en Tashkent, en el Báltico, continuó Víctor. No sabemos qué es, pero no es nuestro, ni de ustedes, ni de nadie que conozcamos. Y si la CIA lo ha estado ocultando por décadas, es porque temen lo que pueda significar. Manny sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Ahora sabía que la carrera entre Estados Unidos y la URSS iba más allá de la Guerra Fría. Estaban compitiendo por algo mucho más grande. Algo que quizá ni siquiera comprendían del todo. Ten cuidado, Sadou, susurró Víctor. Hay cosas que ni siquiera nosotros deberíamos conocer. Santiago de Chile, 1976. Manny Valdés aterrizó en la capital chilena bajo una identidad cuidadosamente construida. Para el mundo, era Manuel Ruiz, un empresario petrolero de origen cubano con la intención de invertir en la región. Para la CIA, era una pieza clave en la búsqueda de un hombre desaparecido, el doctor Ernesto Salazar, un científico que supuestamente trabajaba en un proyecto vinculado a tecnología de origen desconocido. El informe indicaba que Salazar había sido visto por última vez en Valparaíso. Tenía vínculos con la comunidad académica y un historial en investigaciones aeronáuticas avanzadas. Pero lo que realmente preocupaba a la agencia era su conexión con un supuesto experimento relacionado con materiales recuperados de un ovni. Manny estableció su base de operaciones en un hotel discreto en el centro de Santiago. Desde allí, contactó a un viejo informante, un periodista exiliado que tenía la costumbre de saber demasiado. Dicen que Salazar intentó huir del país, le informó el periodista en un café poco iluminado. La DINA lo quiere. No hay duda de eso. Si lo tienen, es cuestión de tiempo antes de que desaparezca, respondió Manny, ajustándose la chaqueta de cuero. Necesito encontrarlo antes que ellos.
La pista lo llevó a un muelle en Valparaíso, donde un contacto le aseguró que Salazar se escondía en una vieja casa cerca del puerto. La DINA también estaba tras su rastro, y el tiempo jugaba en contra. La noche en Valparaíso era densa y llena de sombras. Manny llegó a la casa indicada con la precaución de un hombre que ha vivido demasiadas emboscadas. Entró con la pistola lista, encontrando al doctor Salazar en un estado de evidente paranoia. ¿Quién eres?, preguntó Salazar con la voz temblorosa. Un amigo que quiere sacarlo de aquí con vida. Manny le mostró su identificación de la CIA. Necesito saber sobre su trabajo. Salazar vaciló, pero antes de que pudiera hablar, un ruido en la puerta lo congeló. Manny reaccionó al instante, derribando la mesa y cubriéndose justo cuando la puerta se abrió de golpe con una patada. Hombres con boinas negras y rifles automáticos irrumpieron en la habitación. La DINA. Los disparos iluminaron la habitación. Manny devolvió fuego mientras rodaba hacia una posición ventajosa. Pero era demasiado tarde. Salazar cayó al suelo, alcanzado por una bala letal. Manny se arrastró hasta él. El científico, agonizante, le agarró el brazo con una última pizca de energía y susurró unas palabras antes de exhalar su último aliento. Operación Aurora. Wright Patterson. Roswell. Manny sintió un escalofrío. Sabía que esas palabras lo llevarían a un nivel de peligro que nunca había imaginado. No había tiempo para lamentaciones. Con un último disparo, abrió un camino de escape y desapareció en las calles oscuras de Valparaíso, dejando atrás el cadáver de un hombre que pudo haber cambiado la historia. De regreso en Estados Unidos, Manny Valdés apenas tuvo tiempo para reponerse antes de ser enviado a Ohio. La base Wright-Patterson, un complejo militar que albergaba una de las instalaciones más secretas del país, era su nuevo destino. Su contacto en Langley le había asegurado que allí encontraría respuestas sobre las palabras susurradas por Salazar antes de morir. El viaje en un jet militar fue silencioso, marcado solo por el peso de la incertidumbre. Al aterrizar, un coronel lo esperaba en la pista. Sin presentaciones innecesarias, lo escoltó hasta un búnker de aspecto anodino, pero custodiado como si fuera la mayor reserva de oro del mundo. Todo lo que está a punto de ver está clasificado, le advirtió el coronel mientras descendían en un ascensor de metal que vibraba con un zumbido sordo. Cuando las puertas se abrieron, Manny quedó en silencio. Frente a él se extendía un vasto laboratorio subterráneo, lleno de contenedores de vidrio y metal que almacenaban objetos de formas imposibles. Ingenieros y científicos trabajaban en silencio, analizando materiales que no parecían de este mundo. Se acercó a una vitrina donde descansaban fragmentos de un metal pulido con un brillo extraño. Un informe pegado al cristal llevaba un solo título: Roswell, 1947. «Es real», susurró Manny. El coronel asintió. «Y esto es solo la punta del iceberg. Siga leyendo». Manny pasó las hojas del informe con rapidez. Encontró descripciones de una nave estrellada, de organismos no humanos y de experimentos para replicar la tecnología que nunca había sido vista en la Tierra. Horas después, en una sala de conferencias herméticamente sellada, Manny se reunió con un hombre que vestía un traje gris sin insignias. No necesitó presentarse para que Manny supiera que venía del Pentágono. «Sabemos que está investigando lo sucedido en Chile», dijo el hombre con voz pausada. «Y creemos que es momento de que conozca la verdad». Sobre la mesa, colocó un expediente con una sola palabra: Operación Aurora. Hace décadas, nuestro gobierno hizo un trato con una entidad que sigue sin estar del todo definida. A cambio de tecnología avanzada, ciertos avistamientos serían encubiertos. No solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Manny sintió que el aire en la sala se volvía más denso. «¿Quiénes son ellos?», preguntó, aunque temía la respuesta. El hombre cerró la carpeta. «No estamos seguros. Pero sabemos que no están solos». Un escalofrío recorrió la espalda de Manny. Ahora comprendía por qué la KGB también estaba tras estos archivos. No se trataba solo de una carrera tecnológica entre superpotencias. Era algo más grande. Algo que tal vez la humanidad aún no estaba preparada para enfrentar. El telón de la Guerra Fría se cernía sobre la CIA, pero la verdadera amenaza no venía del exterior.
La KGB había logrado infiltrar agentes en las más altas esferas de la agencia y ahora buscaban información sobre la Operación Aurora. Manny Valdés lo sabía, y por eso su siguiente destino era Berlín. Bajo una identidad falsa y documentos proporcionados por Langley, Manny aterrizó en la dividida ciudad alemana. Las luces naranjas de los faroles reflejaban sombras alargadas sobre el adoquinado mojado. Su objetivo, un agente doble que había filtrado documentos clasificados a la inteligencia soviética. En una cafetería cerca de Alexanderplatz, observó a su objetivo. El hombre, un exoficial de la CIA de nombre Henry Foster, parecía nervioso. Movía los dedos sobre la mesa y miraba de reojo a su alrededor. Manny se sentó a 2 mesas de distancia, fingiendo leer un periódico. La operación tenía que ser precisa. Un error y Foster podría desaparecer tras la cortina de hierro. Foster se levantó y salió del local. Manny lo siguió a distancia, ocultándose entre los transeúntes. El traidor dobló por una callejuela estrecha, acelerando el paso. Manny lo siguió, sabiendo que el enfrentamiento era inminente. El callejón era oscuro y angosto, con muros de ladrillo cubiertos de carteles desgarrados. Foster se detuvo y giró de golpe, sacando una pistola. Manny ya esperaba el movimiento y se lanzó hacia un costado, disparando primero. La bala impactó en el hombro de Foster, haciéndole soltar su arma y caer contra la pared. Manny se acercó rápido y le sujetó el cuello de la chaqueta. «Dime lo que sabes», gruñó apretando los dientes. Foster escupió sangre, sus ojos desenfocados por el dolor. Sabía que no tenía escapatoria. «Están en Nevada», susurró con voz entrecortada. «Coordinadas, en el microfilm». Con su último aliento, sacó un pequeño cilindro de su bolsillo y lo empujó contra el pecho de Manny antes de desplomarse. Manny revisó el cuerpo rápidamente. No podía quedarse allí. Se guardó el microfilm y desapareció entre las sombras de Berlín, sabiendo que su próximo destino estaba marcado, el desierto de Nevada. Manny Valdés nunca había visto un nivel de seguridad como el de la Área 51. Desde el perímetro hasta los hangares principales, cada centímetro estaba cubierto por sensores de movimiento, guardias armados y torres de vigilancia. Su contacto del Mossad, un experto en infiltraciones llamado Levi Cohen, le había proporcionado una ruta secreta para colarse en la base. Vestido como un técnico de mantenimiento, Manny avanzó con un pase falso por los corredores subterráneos. Su destino, los hangares donde, según información obtenida en Berlín, el gobierno estadounidense almacenaba tecnología imposible de clasificar. Cuando cruzó la enorme puerta de acero de uno de los hangares, se detuvo en seco. Ante él, suspendida en una estructura de soporte, flotaba una nave con un diseño que desafiaba toda lógica. No tenía alas, ni propulsores visibles, y su superficie metálica reflejaba la luz con un brillo irreal. No se parecía a ningún avión humano. Antes de que pudiera acercarse más, un sonido a su espalda lo alertó. Un científico de bata blanca lo observaba con cautela. «Tú no deberías estar aquí», susurró el hombre, pero sin levantar la alarma. Manny sacó un identificador falso. «Tengo autorización de alto nivel». «Dime, ¿qué es esto?». El científico dudó un momento, pero luego su expresión cambió. Había visto a demasiados hombres como Manny antes. Sabía que la verdad no podría ocultarse por mucho tiempo. El científico, que se identificó como el ingeniero Dr. Howard Lasker, hizo una seña a Manny para que lo siguiera a una sala anexa. Dentro, en cajas selladas con etiquetas de clasificado nivel Omega, se almacenaban expedientes antiguos, fotografías en blanco y negro y objetos que parecían restos de estructuras biomecánicas. «Esto no es nuevo», susurró Lasker mientras abría un archivador y sacaba una carpeta amarillenta. En los años 50, el gobierno recuperó algo en Nuevo México. No solo tecnología, sino también cuerpos. Manny sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Abrió el expediente y vio las imágenes, restos de seres biológicos con proporciones imposibles, cabezas alargadas y piel traslúcida. Algunas fotos mostraban disecciones detalladas. ¿Extraterrestres?, preguntó Manny en voz baja. Lasker asintió con gravedad. «No estamos solos, agente Valdés. Y el gobierno de los Estados Unidos ha sabido esto por décadas». Manny cerró la carpeta y miró al ingeniero. Sabía que estaba demasiado cerca de la verdad. Ahora,
El problema sería salir de la Área 51 con vida. Manny Valdés sintió el cañón frío de una pistola presionando su espalda antes de escuchar la voz. No hagas nada estúpido, Shadow. La orden es llevarte con vida. Estaba en un estacionamiento de Arlington cuando la CIA lo alcanzó. En menos de un segundo, dos hombres lo esposaron, lo desarmaron y lo subieron a un auto sin placas. Durante el trayecto a Langley, Manny analizó sus opciones. Sabía que lo habían traicionado. Alguien en la agencia quería silenciarlo antes de que siguiera escarbando en la Operación Aurora. Pero lo que más le preocupaba era que lo habían atrapado con demasiada facilidad. Esto no era solo una detención, era una trampa. Al llegar a Langley, lo condujeron a una sala de interrogatorios. Las luces blancas y la frialdad de la habitación le resultaban familiares. Sabía que lo estaban observando a través del espejo falso. Un agente vestido con traje oscuro entró en la habitación y arrojó un expediente sobre la mesa. Sabemos lo que hiciste, dijo sin rodeos. Filtraste información clasificada. Violaste protocolos de seguridad. Y, lo peor de todo, hiciste preguntas que no debiste haber hecho. Manny mantuvo la calma. Sabía que el verdadero juego apenas comenzaba. Minutos después, un hombre mayor entró en la sala. Su porte era imponente. Tenía el aire de un veterano que había visto demasiadas operaciones encubiertas. Mi nombre es Richard Coleman. Estoy a cargo de ciertas operaciones que, digamos, nunca aparecen en los registros oficiales. Coleman se sentó frente a Manny y encendió un cigarro. El humo llenó el aire mientras lo estudiaba con detenimiento. Estás en un problema serio, Valdés. Podría enviarte a una prisión federal ahora mismo, y nadie volvería a saber de ti. Manny no dijo nada. Sabía que Coleman no había venido solo a amenazarlo. Pero tengo una mejor oferta, continuó Coleman. Sabemos que estuviste en el Área 51. Sabemos lo que viste. Y también sabemos que no estás trabajando para los rusos. Así que aquí está el trato, continúa investigando la Operación Aurora, pero bajo nuestras condiciones. Desde dentro. Con acceso a información real. Manny lo miró con frialdad. Sabía que no tenía muchas opciones. Si rechazaba el trato, terminaría enterrado en una celda de alta seguridad. ¿Y si acepto?, preguntó, ¿tendré libertad para actuar? Coleman sonrió de forma lánguida. Tanta como necesites. Siempre y cuando nos entregues resultados. Manny inspiró hondo. Sabía que estaba a punto de hacer un trato con el diablo. Estoy dentro, dijo finalmente. Coleman apagó su cigarro y se levantó. Bienvenido al lado oscuro, Shadow. No nos defraudes. Manny Valdés aterrizó en Buenos Aires con una identidad falsa y una misión clara: infiltrarse en una base secreta donde, según informes de inteligencia, Estados Unidos había probado tecnología desconocida en colaboración con la dictadura militar argentina. La Operación Cóndor, el acuerdo entre gobiernos sudamericanos para eliminar opositores, también había servido como tapadera para proyectos clandestinos de interés militar. Con un traje discreto y un portafolio, Manny caminó por el centro de la ciudad hasta un edificio gubernamental donde un contacto local lo esperaba. Raúl Ibarra, un exagente de inteligencia argentina con razones personales para traicionar a su antiguo gobierno, le entregó un dossier con fotografías y mapas de la base. Está en las afueras, en un complejo disfrazado de fábrica textil. Pero nadie trabaja allí. Solo entran y salen camiones militares, susurró Ibarra mientras bebía su café. Hay rumores de que trajeron científicos alemanes después de la guerra. Algunos dicen que no solo vinieron por su experiencia en cohetes. Manny asintió y esa noche condujo hasta las coordenadas indicadas. Desde un punto de observación, vio patrullas armadas y una seguridad impenetrable. Esperó a que un camión saliera y siguió su rastro hasta un almacén en el puerto, donde descubrió una carga inusual, cajas marcadas con el símbolo del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Días después, usando los contactos de Ibarra, Manny logró infiltrarse en un club privado donde altos mandos del gobierno se reunían en secreto. Su objetivo era un hombre que, según los archivos de la CIA, había sido parte de la Operación Paperclip, el Dr. Klaus Reinhardt, un ingeniero aeronáutico que había trabajado para los nazis y ahora operaba en Argentina. Reinhardt, de cabello blanco y mirada afilada,
aceptó reunirse con Manny bajo la falsa suposición de que representaba intereses industriales estadounidenses. En un despacho iluminado tenuemente, Manny presionó al científico con información obtenida en Langley. Sabemos que en esta base no solo trabajan con aeronaves convencionales, doctor, dijo Manny, apoyándose en el escritorio. Queremos saber cuánto ha avanzado la ingeniería inversa. El rostro de Reinhardt se tensó. Finalmente, tomó un cigarro y exhaló el humo con resignación. Llevamos décadas tratando de comprender lo que encontramos, murmuró. No es humano. No lo era en los 50 cuando lo recuperamos, y no lo es ahora. Pero estamos más cerca de entenderlo. Manny sintió un escalofrío. No solo había confirmación de que la tecnología era real, sino que el gobierno de Estados Unidos la había estado probando en suelo argentino con la colaboración de una dictadura. Antes de que pudiera obtener más información, un disparo resonó en el pasillo. Reinhardt palideció. Nos encontraron, susurró. Manny sacó su arma. La caza había comenzado. Manny Valdés aterrizó en Moscú con un pasaporte falso y una nueva identidad. Ahora era Miguel Rojas, un periodista español que investigaba fenómenos aéreos no identificados. La Guerra Fría había convertido la información en un bien más valioso que el oro, y la inteligencia soviética no confiaba en nadie. Con su gabardina oscura y un maletín con una grabadora escondida, Manny caminó por la Plaza Roja, donde el invierno ruso cubría la ciudad con un manto de frialdad. Su contacto le había organizado una reunión con un ex general del GRU, la inteligencia militar soviética. El hombre, retirado hace una década, había investigado avistamientos en Siberia y tenía acceso a información clasificada. El encuentro se realizó en un café discreto. El general Alexei Orlov, un hombre de rostro curtido y mirada desconfiada, encendió un cigarro antes de hablar. No sé si eres periodista o espía, pero no me importa. Sé lo que buscas, dijo en ruso con un tono bajo y firme. En 1963, el ejército soviético recuperó algo en Siberia. Algo que no era de este mundo. Manny ajustó la grabadora oculta en su maletín y asintió. Necesito saberlo todo, general. Orlov bebió un sorbo de vodka antes de continuar. Era un invierno brutal en Tunguska. El radar captó un objeto descendiendo a velocidad imposible. Pensamos que era un satélite estadounidense, pero cuando llegamos al sitio del impacto, nos dimos cuenta de que era algo más, contó Orlov con voz rasposa. Manny se inclinó hacia adelante, sin perder una palabra. La nave no era de ningún país. No tenía motores, no había remaches. Un metal que ningún laboratorio podía identificar. Y dentro, encontramos cuerpos. No eran humanos, Valdés. Eran algo más. El espía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sabía que la CIA había recuperado tecnología similar en Roswell y en otros incidentes. Ahora, estaba claro que la URSS también había estado jugando el mismo juego. ¿Qué hicieron con la nave y los cuerpos?, preguntó Manny, tratando de mantener la calma. Orlov apagó su cigarro y lo miró fijamente. Los restos están en una instalación secreta en los Montes Urales. No fuimos los únicos en encontrarlos. Washington sabe lo que tenemos, y nosotros sabemos lo que ellos tienen. Esta no es una carrera armamentista convencional, Valdés. Es una carrera por la supremacía tecnológica. Y ninguno de los dos bandos entiende completamente con qué está jugando. Manny se reclinó en su asiento. La revelación era monumental. La Guerra Fría no solo era un conflicto entre ideologías, sino una lucha por el control de una tecnología que podía cambiar el destino de la humanidad. Si te quedas en Moscú mucho tiempo, alguien te hará desaparecer, advirtió Orlov. Regresa a tu país y dile a los tuyos que el reloj está corriendo. No sabemos cuánto tiempo nos queda antes de que ellos decidan volver. Manny asintió. Sabía que había llegado demasiado lejos, y que ahora, salir de Rusia con vida sería su próximo gran desafío. Teherán, 1977. La ciudad hervía en tensión política y conspiraciones. Manny Valdés había llegado con una identidad falsa, buscando reunirse con un contacto británico que afirmaba tener información sobre un intento de derribo de un ovni en 1976.
El punto de encuentro, un hotel de lujo en el centro de la ciudad, donde diplomáticos, espías y mercenarios compartían el mismo aire en un juego de poder. Manny encontró al agente británico en el bar del hotel. John Harrington, un hombre de mirada aguda y arrugas que delataban décadas de servicio en la inteligencia, estaba tenso. Apenas Manny se sentó frente a él, Harrington deslizó un sobre bajo la mesa. No hay tiempo. El intento de derribo en 1976 no fue un error. Sabían lo que hacían, susurró Harrington, revisando la sala con la vista. Antes de que Manny pudiera responder, la puerta del bar se abrió de golpe. Hombres armados entraron con un propósito claro. Una trampa. Harrington empujó el sobre a Manny y sacó una pistola, disparando el primer tiro. ¡Corre!, gritó Harrington mientras el caos explotaba en la habitación. Manny rodó al suelo, esquivando el fuego cruzado. Tomó el sobre y salió por la cocina trasera, dejando atrás el sonido de cristales rotos y gritos. Sabía que no podía confiar en nadie. Las calles de Teherán eran un laberinto de callejones oscuros y mercados atestados. Manny corrió entre puestos de especias y telas mientras los perseguidores lo seguían de cerca. Sabía que la inteligencia iraní no era su único problema, alguien más quería evitar que descubriera la verdad. A pocos metros, escuchó un disparo y el sonido seco de un cuerpo cayendo. Se giró y vio a Harrington en el suelo, con una bala en el abdomen. Manny corrió hacia él, pero el británico negó con la cabeza. No hay tiempo, escucha. Phoenix, susurró Harrington antes de exhalar su último aliento. Manny sintió un escalofrío. Sabía que esa palabra era clave, pero no tenía contexto. La ciudad seguía ardiendo en tensión mientras él desaparecía entre la multitud, con el sobre apretado contra su pecho. Ahora, su próxima misión era descubrir qué significaba Phoenix y por qué alguien estaba dispuesto a matar para ocultarlo. Manny Valdés regresó al Langley con el peso de la palabra, Phoenix, martillando su mente. Después de la emboscada en Teherán y la muerte de Harrington, sabía que cada segundo contaba. Al llegar al cuartel general de la CIA, usó sus credenciales para acceder a los servidores de inteligencia clasificada. Después de varias horas revisando documentos protegidos, encontró lo que buscaba. Proyecto Phoenix no era un simple código, era el nombre de un programa ultrasecreto del Departamento de Defensa. Su objetivo, desarrollar armas de energía basadas en tecnología recuperada de incidentes aéreos no identificados. El archivo contenía referencias a experimentos con materiales desconocidos, dispositivos de propulsión avanzados y teorías sobre manipulación gravitatoria. Entre los documentos, Manny encontró un informe fechado en 1954, que detallaba un objeto recuperado en Nuevo México. La investigación indicaba que el dispositivo generaba campos electromagnéticos capaces de neutralizar sistemas de comunicación y armamento convencional. Antes de que pudiera profundizar más, un mensaje encriptado llegó a su terminal. Un contacto del Pentágono quería verlo. El asunto, la verdad sobre Phoenix. Esa noche, Manny se reunió con su contacto en un estacionamiento subterráneo en Washington, D.C. El hombre, un oficial de inteligencia con acceso directo al Estado Mayor, le entregó una carpeta sellada. No son extraterrestres, Manny, dijo el oficial en voz baja. Todo lo que crees saber sobre los ovnis es solo la superficie de algo mucho más grande. Manny hojeó los informes y lo que leyó lo dejó sin palabras. Según documentos clasificados, la fuente de la tecnología recuperada no provenía de otros planetas, sino de la Tierra misma. Menciones a civilizaciones ocultas aparecían en múltiples reportes. Un memorando fechado en 1971 hablaba de estructuras submarinas y bases ocultas en la Antártida, lugares donde los objetos voladores parecían originarse con frecuencia. ¿Quieres decir que no estamos solos en nuestro propio planeta?, preguntó Manny, incrédulo. Exacto. Y el proyecto Phoenix no es solo un intento de replicar su tecnología. Es una preparación para lo inevitable, el día en que decidan salir a la luz. Manny cerró la carpeta. Todo lo que había descubierto hasta ahora palidecía ante esta revelación. Sabía que, a partir de este momento, nada volvería a ser igual. Manny Valdés aterrizó en Groenlandia en un avión militar sin insignias. El frío extremo golpeó su rostro apenas pisó la pista helada. Lo escoltaban dos oficiales de inteligencia que no pronunciaron una sola palabra mientras lo guiaban a un transporte blindado.
Su destino, una base secreta enterrada en el hielo, donde se habían detectado anomalías en el subsuelo. Mientras el vehículo avanzaba, Manny revisó los informes. Había registros de vibraciones inexplicables y de una energía desconocida emanando de las profundidades. Algunos científicos hablaban de una posible caverna con estructuras que no correspondían a ninguna cultura conocida. Otros, en voz baja, susurraban sobre una civilización perdida. Cuando llegaron a la base, el ambiente era de tensión. Un equipo de geólogos y criptógrafos había estado analizando inscripciones extrañas encontradas en la entrada de un túnel recién descubierto. No se parecen a ningún lenguaje conocido, dijo el Dr. Samuel Carter, un arqueólogo del equipo. No es latín, ni cuneiforme, ni nada registrado. Manny se colocó su linterna y avanzó con el equipo hacia la entrada del túnel. Algo en su interior le decía que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría todo lo que creía saber. El túnel era más profundo de lo esperado. A medida que descendían, la temperatura aumentaba ligeramente, como si una fuente de energía estuviera generando calor desde las entrañas del hielo. Las paredes estaban cubiertas de símbolos grabados, que parecían brillar levemente bajo la luz de las linternas. De repente, un destello azul iluminó la caverna. Los radios crujieron con estática y los dispositivos de mediciones comenzaron a fallar. Algo está interfiriendo con los sistemas, gritó uno de los técnicos. Manny sintió un cosquilleo en la piel, una energía eléctrica flotando en el aire. Se acercó a una estructura de piedra en el centro de la caverna y tocó una de las inscripciones. En ese instante, una sucesión de luces blancas y doradas llenó la cámara y un sonido grave, casi como un canto, resonó en su cabeza. Entonces, todo se apagó. Las luces del túnel parpadearon y se extinguieron. Los equipos dejaron de funcionar. Solo el sonido del viento helado en el exterior quedó como testigo del evento. Cuando las luces de emergencia se encendieron, Manny se giró y vio que las inscripciones ya no brillaban. Algo había despertado, y ahora sabía que no estaba solo en esa cámara helada. El descubrimiento en Groenlandia había sido demasiado grande. La CIA no podía permitir que la información sobre una posible civilización oculta saliera a la luz. En una reunión a puerta cerrada en Langley, se tomó una decisión drástica, encubrir todo y eliminar a cualquiera que supiera demasiado. Manny Valdés fue declarado un objetivo a eliminar. Horas después, un mensaje codificado llegó a su terminal. Un viejo contacto dentro de la agencia le advertía: están yendo por ti. Tienes menos de 24 horas. Manny no necesitaba más explicaciones. Sabía que la CIA nunca dejaba cabos sueltos. Tomó su equipo, destruyó su celular y salió de su refugio en las afueras de Las Vegas. Su única oportunidad de sobrevivir era llegar a una antigua base abandonada en el desierto de Nevada, donde podría hacer su última jugada. Mientras conducía por la carretera polvorienta, sintió que lo observaban. 2 camionetas negras aparecieron en el horizonte, acelerando hacia él. No había duda, la cacería había comenzado. Manny llegó a la base abandonada justo cuando las camionetas se acercaban. El sol del desierto cegaba la vista, pero podía distinguir la silueta de los agentes encubiertos armados con rifles de asalto. No tenía refuerzos. Estaba solo contra un equipo de eliminación altamente entrenado. Cubriéndose detrás de un viejo hangar, sacó su rifle y contó los enemigos. 6 hombres. Un escuadrón letal. Respiró hondo y esperó a que se acercaran. El primer disparo resonó en el aire caliente del desierto, derribando a un enemigo. Los agentes reaccionaron de inmediato, dispersándose y cubriéndose entre las estructuras en ruinas. Manny disparó de nuevo, hiriendo a otro, pero sabía que el tiempo jugaba en su contra. Una granada explotó a pocos metros, lanzándolo al suelo. El polvo lo cubrió mientras se arrastraba hacia una mejor posición. Escuchó pasos acercándose y sacó su pistola. 2 disparos más y otro agente cayó. Aún quedaban 3. El enfrentamiento se prolongó varios minutos, hasta que solo quedó uno de los hombres de la CIA. Manny, malherido y con la munición agotándose, se preparó para el último enfrentamiento. El agente restante salió de su cobertura con las manos en alto. Valdés, esto no tiene que terminar así, dijo el agente, con un tono que no ocultaba su amenaza. Manny lo miró fijamente, con el sol reflejándose en el cañón de su arma. Ya terminó,
respondió antes de jalar el gatillo. El silencio volvió al desierto. Manny, agotado y herido, sabía que la CIA no se detendría. Tenía que desaparecer. La guerra en el desierto había terminado, pero su lucha por la verdad apenas comenzaba. Manny Valdés sabía que no podría esconderse para siempre. La CIA lo perseguía y cada segundo contaba. Pero aún le quedaba una carta por jugar. En una habitación de hotel en Nueva York, contactó con un periodista de investigación del The Washington Post, Daniel Whitmore, conocido por exponer corrupción y filtraciones gubernamentales. La reunión se llevó a cabo en la parte trasera de un restaurante poco concurrido. Manny colocó un sobresellado sobre la mesa. Aquí está todo: documentos, grabaciones, coordenadas, nombres. La operación Aurora es real. Y el mundo merece saberlo. Whitmore hojeó los documentos, su rostro pasando de la incredulidad al asombro. Si esto es cierto, estaríamos hablando de la conspiración más grande de la historia moderna, susurró el periodista. Es cierto. Pero debes publicarlo rápido. Si me encontraron a mí, también lo harán contigo. Whitmore asintió y se marchó con el sobre bajo el brazo. Manny observó cómo desaparecía entre la multitud, sabiendo que su destino ya no estaba en sus manos. Horas antes de que el artículo se publicara, el gobierno activó su máquina de control. Agentes encubiertos filtraron historias falsas, desacreditaron fuentes y manipularon pruebas. En los medios de comunicación, Manny Valdés fue presentado como un exagente inestable, un fugitivo paranoico que había alterado documentos oficiales para fabricar una teoría absurda. El golpe final llegó cuando el propio The Washington Post recibió una advertencia de altos funcionarios. Whitmore intentó resistir, pero su editor recibió presiones para archivar la historia. Al día siguiente, los titulares en los noticieros hablaban de un fraude conspiranoico. Las imágenes de Manny fueron publicadas junto a informes oficiales que lo describían como un peligroso traidor. Manny, oculto en una cabaña en las montañas, escuchó las noticias en la radio. Su historia había sido convertida en un chiste, y el mundo seguiría sin conocer la verdad. Respiró hondo y miró el cielo nocturno. Sabía que su lucha no había terminado. Aún quedaban formas de hacer que la verdad saliera a la luz. Y estaba dispuesto a arriesgarlo todo una vez más. Manny, ahora fugitivo, observaba desde la sombra cómo su historia se desmoronaba ante la opinión pública. La televisión mostraba titulares burlescos, los presentadores lo describían como un exagente delirante, ridiculizando su revelación. No importaban las pruebas que había entregado, la narrativa oficial había ganado. Oculto en una cabaña en los Apalaches, apagó la radio y se quedó en silencio. Se había jugado la vida por la verdad, y ahora el mundo lo veía como una farsa. Pero sabía la realidad, lo habían enterrado antes de que pudiera llegar a la superficie. El sol ya se había puesto cuando su teléfono satelital vibró. Solo una persona tenía ese número. Manny contestó sin hablar. Valdés, ¿estás escuchando? La voz de su contacto del Mossad sonaba como un eco lejano. Aquí estoy. Hubo una pausa. Luego, la frase que lo haría contener la respiración. No es el fin. Solo estamos en el principio. La llamada se cortó de inmediato. Manny cerró los ojos. Sabía lo que significaba. La verdad seguiría oculta, pero la lucha estaba lejos de terminar.